Puerto Rico, marzo de 1980. Llegan hasta la isla investigadores del Japón y de los Estados Unidos, atraídos por los extraños relatos de personas que aseguraban haber sido testigos de avistamientos de objetos voladores no identificados o bien de supuestos contactos con seres extraterrestres. Junichi Yagui del Japón y el coronel retirado de los Estados Unidos, Wendell Stevens, fueron los primeros encargados de conducir las investigaciones sobre una experiencia que quizá demuestre que en realidad ya nos encontramos en un punto de contacto. El 5 de septiembre de 1991, Rigoberto Ramos Aquino, alcalde del poblado de Adjuntas, en el centro de la isla, envió una carta al presidente de los Estados Unidos, George Bush, solicitando una investigación, debido a que muchas personas habían sido testigos de avistamientos o aseguraban estar teniendo contactos del tercer tipo. En su carta, el alcalde solicitaba una respuesta al presidente de la Unión Americana, una respuesta que, por cierto, nunca llegaría. Desde Puerto Rico, Wendell Stevens contactó al equipo de programas de investigación. El coronel retirado del ejército sabía bien lo que había estado sucediendo en esta isla los últimos 20 años, especialmente los últimos 5. Una realidad que para un gran número de personas es aún extraordinaria, pero que para muchas otras aseguran que Puerto Rico se ha convertido en una realidad común, especialmente en los sectores centrales, en el Yunque y al extremo sur oriental, lugar donde se realizaría esta investigación. En Cabo Rojo, donde han ocurrido eventos masivos verdaderamente extraordinarios y existen evidencias de ello. La investigación sería realizada por el coronel Stevens, Jorge Martín, un joven investigador de Puerto Rico de reconocida honestidad, quien ha venido colectando evidencias y testimonios desde 1985, y por el equipo de México de programas de investigación. Una serie de eventos y acontecimientos que han pasado prácticamente desapercibidos para la humanidad. El fenómeno que se ha manifestado prácticamente en toda la isla ha sido más intenso en el extremo suroriental, extremo opuesto a la capital San Juan de Puerto Rico. Jorge Martín, usted es investigador del fenómeno ovni en Puerto Rico y tenemos noticias de que ha habido una desusual actividad en los últimos años. ¿Qué es lo que verdaderamente ha venido sucediendo? Bueno, la actividad ovni en Puerto Rico, yo te diría que la única palabra que se puede utilizar es increíble. O sea, desde 1987 ha habido un aumento en todos los sentidos, te diría, de casos desde avistamientos hasta casos de aterrizajes, secuestros de personas por parte de ovninautas, personas examinadas, analizadas, algunas de ellas también curadas de algunas condiciones y enfermedades que tenían. La evidencia fílmica que se ha logrado hasta el momento no es mucha, pero fotográfica sí, y de muy buena calidad. Tenemos una serie de casos, por ejemplo el caso del señor Amaury Rivera, donde se lograron una serie de fotografías importantísimas, con grandes implicaciones, porque se ven objetos voladores no identificados, un gran platillo volador, y a su lado también se pudieron captar aviones de la Marina de los Estados Unidos examinando el aparato. Junto a estos investigadores, iniciamos un recorrido por algunas de las áreas donde más frecuentemente se han observado ovnis, o bien donde más personas aseguran haber sido contactadas por seres de otros mundos. Conocimos el caso que ocurrió en los últimos días de 1988. 2 aviones de la Marina de los Estados Unidos fueron capturados en pleno vuelo por un objeto volador no identificado de un gran tamaño. Más de 100 personas en el área fueron testigos de un evento por demás extraordinario. Estos son algunos de los testigos. Pues esos son 2 aviones del ejército que van derecho allá. Y hago como que voy a entrar para adentro y la mujer me ahí es lo que salió del monte. Y una luz demasiado enorme, bueno, traía el cielo alumbrado completo. De momento, pues, vienen dos aviones, uno por allá y uno por aquí. Se le cruzan hacia el frente.
Como la luz es tan grande, pues yo no le puedo decir se los tragó. Yo sé que se le metieron al frente, la cosa paró de golpe así, en el cielo. Se paró. Entonces, pues los dos aviones, yo no digo para dónde cogieron, porque no los vi para dónde cogieron. Yo sé que yo hice a la mujer mía, chocaron, que a mí se me pararon los pelos y salí cogiendo para allá. Yo dije, chocaron. Entonces, de momento, veo que eso se paró y los dos aviones se le cruzan al frente. A par de minutos, eso coge derecho abajo. Cuando va por allí, hace una explosión. Como cuando tiran un cohete en las fiestas patronales, que bota chispas. Pues eso se dividió una cosa, una luz bien grande para allá y una para allá. En este diagrama se puede observar la forma del aparato y el tamaño de los jets de combate F-14. La diferencia entre ambos es notable. El objeto debe de haber medido más de 500 metros. Este es el diagrama de un avión de combate Grumman F-14 llamado también Tomcat. Mide aproximadamente 20 metros de extensión y la apertura de sus alas es de 21 metros. Su velocidad mínima es de 220 kilómetros por hora. Respecto a este caso, investigadores de los Estados Unidos solicitaron información al Departamento de la Marina. Ron Jackson solicitó en esta carta del 8 de mayo de 1991 información respecto al extraordinario caso de 5 aviones de combate F-14 que habían desaparecido sobre la isla. 2 de ellos, el 16 de noviembre de 1988, entre los pueblos de San Germán y Sabana Grande, sobre la montaña Latea. 2 aviones de combate perdidos en el incidente del 28 de diciembre de 1988, sobre Cabo Rojo, y finalmente, uno en los últimos días de junio de 1990, sobre el área del Yunque. En su carta, Ron Jackson solicitaba más información sobre la identidad de los pilotos y los detalles de la situación. Al menos un piloto pudo escapar al incidente del 28 de diciembre de 1988. El 22 de mayo de 1991, Easter Thompson, del Departamento de la División Audiovisual, pedía más información a Jackson sobre el destino final de esta información, dónde sería transmitida y a quién, al respecto de los incidentes de los aviones desaparecidos. El 6 de junio de 1991, Ron Jackson de Laker Productions envió una segunda carta al Departamento de la Marina. En ella dice a la Marina que se reserva el derecho de divulgar a qué audiencias será presentada la información. Jackson también se niega a discutir por correo la desaparición de los aviones porque los incidentes de los aviones han sido clasificados como información ultrasecreta, debido a las armas presentadas por las naves enemigas. En la carta, Jackson ofrece al Departamento de la Marina 2 posibles tipos de tratamiento a la historia. Si el documento era producido con la ayuda de la Marina, sería un documento donde se presentaría una posición heroica de la Marina luchando contra un enemigo de alta tecnología. Los secretos serían revelados suavemente para evitar un shock en la audiencia y se haría de una manera gradual. Si la Marina no cooperara, advierte Jackson en su carta, sería utilizado un criterio diferente presentando todos los acontecimientos sin tener cuidado con las posibles implicaciones psicológicas. Inclusive anuncia que en ese caso el documental llevaría el título de Secretos que Matan. Ron Jackson asegura en su carta la necesidad de apresurarse debido a que la información había empezado a trascender las fronteras de la isla y sería solo cuestión de tiempo antes de que otra compañía de producción realizara una investigación al respecto, sin que se pudiese tener control sobre ello. Finalmente, el 10 de julio de 1991, la Marina, a través de Easter Thompson, solicita nuevamente más datos y los propósitos para difundir esta información. A pesar de que no se esperaba ninguna contestación, se obtuvo esta respuesta ambigua, pero que confirma la posibilidad de estos eventos. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada de los pilotos que iban a bordo de esos aviones. El caso se mantiene en secreto. Un gran número de pescadores en la isla, especialmente los que viven cerca del área suroriental, han sido testigos de diferentes avistamientos de objetos voladores no identificados, como Diego Arce Mendoza. Usted ha sido testigo aquí en Puerto Rico, como muchos pescadores, de algunos asuntos inexplicables. No sé si quisiera decirnos de qué se trata.
Bueno, sí, como algunos otros, en varias ocasiones he tenido varias experiencias. En una ocasión, encontrándome con mi esposa, que me acompañaba esa noche pescando, vimos un objeto, una luz brillante, que emitía un sonido como cuando hay un escape de corriente o cuando uno estruja un papel celofán, que hace un algo así. Y estábamos buscando al oscuro hasta que de momento nos dimos cuenta que estaba encima de nosotros y era una luz bien potente, bien fuerte, que se veía primero del tamaño como de un baño de lavar ropa y a según descendió, aumentó el tamaño, yo diría que se podría ver como del tamaño de un vehículo normal, de un carro intermedio. Eso fue como por 2 o 3 minutos. Después empezó a hacer unos giros, lo fue extendiendo hasta que tomó rumbo hacia el sur. Dejamos de verlo. Diego ha sido víctima de la presión que se ejerce sobre aquellos que se convierten en testigos involuntarios de una realidad que aparentemente se quiere mantener oculta, alejada y desconocida para la humanidad. No soy solo yo, hay otras personas. Hay personas serias, hay doctores, hay jueces, hay abogados, personas serias de reputación, profesionales, que no hablan públicamente sobre el asunto, que lo hacen íntimamente cuando se reúnen en una fiesta, en una situación social y hablan sobre el tema y cuentan sobre lo que han visto. Y hay una razón poderosísima por la cual muchas personas se están absteniendo y se están negando a hablar sobre el asunto. Y estoy hablando de personas de reputación, personas completamente serias. ¿Qué razón es esta, Diego? Y la razón es que aquí en Puerto Rico, cada vez que una persona expone algo sobre esto y se trata de alguna persona que puede aportar o que puede jurar de ser necesario o demostrar con ciertos hechos que esto es así, intervienen los federales, le ponen una mordaza a uno, hay amenazas vedadas, hay persecución y tienen a uno acorralado entre la espada y la pared, porque cuando uno trata de hablar sobre el asunto y exponer mucho sobre el asunto, intervienen ellos. Te voy a preguntar esto ahora. ¿A ti te ha sucedido eso? Me ha sucedido ¿Has sido presionado? en varias ocasiones. ¿Por qué? ¿Qué te dicen? No voy a hacer más comentarios sobre el asunto, prefiero no hablar más sobre el asunto. Déjame que insista, de lo que usted no puede hablar es de algo que vio, es de algo que se enteró. Me abstengo. No comentaré nada sobre el asunto. ¿No piensa que lo debería de saber la gente? Es muy probable, pero me abstengo. No quiero abundar sobre el asunto. ¿Y hay otras gentes como usted que estén siendo amedrentadas y que estén siendo reprimidas, intimidadas? Me abstengo. No voy a hacer comentarios sobre el asunto. No quiero involucrarla. No es una corte. Sí, pero no es una corte, pero es un asunto serio y no quiero abundar sobre el asunto. No quiero hacer comentarios. Los relatos son diferentes, pero existe una coincidencia común. En ninguno de los casos, los testigos tenían algún sobre lo que habían visto. Cuando yo fui a buscar los nietos míos que estaban en Estados Unidos, por poco nos matamos en el camino, en la semicurva que hay cuando uno va de Guánica hacia coger la carretera que sale hacia Ponce. Por poco nos matamos ahí cuando veníamos. Porque Nereida quedó enfocada y me dijo, mira lo que va por ahí. Yo miré y era verdad. ¿Qué? Era como especie de una lata de sardina. De una lata de sardina, sí. ¿Verdad? Las latas de sardina son más o menos así, así y así. Como esas latas que viene ese jamón. Ajá. Así yo la vi. Ahora, era de distintos colores las bombillas que llevaban. Ahora sí, que se sentía algo que era como cuando usted pone un disco, que ese disco no es de esa, ¿cómo diría yo? ¿Velocidad? De velocidad, que hacía, así era lo que yo oía. Estas experiencias han ocurrido a personas de diferentes condiciones y estrato social, como a don Julio Ramírez, periodista de gran prestigio en Puerto Rico. Yo tengo una gran responsabilidad, no solamente como periodista, sino como hombre comprometido con la verdad
y con la humanidad. ¿Por qué le digo esto? Porque aparte de mi trabajo como periodista, yo he tenido también la dicha, porque es una dicha, de haber vivido la oportunidad del fenómeno OVNI. Mi señora y yo comenzamos a ver un objeto luminoso con luces alrededor. Imagino por la altura que tiene, que es circular. No hacía ningún tipo de ruido, completamente silencioso. Mi señora me dice, ¿es posible que sea uno de estos, un helicóptero? Yo le digo, no puede ser un helicóptero porque los helicópteros no tienen un sistema de luces que comienzan a circular. Y yo dije, hay la posibilidad de que pudiera tratarse de un avión, pero a medida que viene acercándose a nosotros, y debe estar como a 4, una altura de 4 o 5 mil pies por el tamaño, ¿verdad? Mi señora dice, si eso es un objeto volador no identificado de otro mundo, que por favor se acerque a nosotros y se manifieste. De momento, ese objeto vira, va en esta dirección de sur a norte y cambia de dirección y se acerca a nosotros y enciende una luz blanca enorme. Tanto mi señora como yo nos quedamos pues estupefactos, nos quedamos sorprendidos porque aquellos seres que estaban tripulando ese objeto aparentemente tenían algún tipo de contacto con nosotros porque se manifestaron. O sea, esa es una de varias experiencias que personalmente yo he vivido. O sea, yo no le puedo responder a ustedes por las cosas que hayan visto otras personas. Yo le puedo responder a ustedes por la experiencia mía. Y eso que yo le digo a ustedes, estoy disponible para sostenerlo bajo juramento ante cualquier autoridad del mundo, porque me considero un periodista serio y un hombre de palabra. Muchas personas afirman haber tenido contacto con los seres que tripulan las naves. No son una ni dos personas. Muchos son los que aseguran haber tenido una experiencia de contacto del tercer tipo. Como el caso de Víctor Demetrio Garay, un hombre que sufría de cálculos biliares en los riñones y que después de tener un supuesto contacto, sanó ante la sorpresa de sus familiares y sobre todo de los médicos que lo atendían. El 17 de septiembre del 89, yo me encontraba solo aquí, eran como las 10:30 de la noche. Y apagué el televisor y me acosté a dormir. Cuando me acuesto a dormir, vieron una luz bien fuerte y alumbra en esta ventana y en esta. Pero bien fuerte. En ese momento, pues, miro para los lados y no veo nada y quedo con un sueño fuertísimo. Quedé completamente dormido. Cuando de momento me encuentro dentro de una nave. No sé cómo llegué allá, pero me encontré ahí. Empezaron a hacerme preguntas. Yo le dije a ellos que si me iban a hacer algún daño. Ellos me dijeron que no, pero no me hablaban. En ningún momento me hablaron, solamente con la mente. ¿Quién es el grande y quiénes son los chiquitos? Pues había unos marcianitos chiquitos como de 3 pies y medio y el grande, que era el que mandaba más, que como que le decía a los otros que hicieran las cosas sin hablar, telepáticamente. Entonces pues me acosté en la camilla, en la de eso una silla que hay, como parece como de oficina. Me acostaron ahí y yo le pregunté, no me vayan a hacer daño. No te vamos a hacer daño, te vamos a chequear. ¿Qué tipo de experimentos, si alguno? Bueno, las agujas y una cosa que pasaron así por encima, de arriba abajo. ¿Cómo era eso? Era como un micrófono así largo, como una luz así, que chequeaba uno de arriba abajo. ¿Te explican ellos qué están haciendo? Que mejorando la casa, que no haya problemas. Y entonces yo le pregunté de la enfermedad. ¿Quién tenía problemas? Nosotros tenemos problemas. ¿Nosotros? ¿Por qué? No sé, que nos vamos a destruir nosotros mismos. ¿Alguien se ha burlado de usted? No, hasta la fecha. Unos creen y otros no creen. Pero le busco la manera porque todo el mundo no se le puede explicar igual. Esta experiencia ha ocurrido a hombres y mujeres adultos.
pero también ha sucedido a niños y a jóvenes, como a Marisol Camacho, quien fue entrevistada por Jorge Martín. Obtuvimos información en el sentido de que hace más o menos un mes, perdonando la redundancia, tú habías tenido un encuentro con dos criaturas extrañas que parecieron salir de la área de Laguna Cartagena. ¿Me puedes decir más o menos qué fue lo que te sucedió en esa ocasión? Bueno, esta ocasión eran como las 2:30 de la noche. Yo estaba acostada, sentí las perras demasiado muy alborotadas y pues me dio curiosidad. Seguí hasta la sala, abrí un poquito más la ventana, cuando vi esa cosa muy extraña, muy rara. Yo nunca la había visto, fue la primera vez, pero que no me asusté, simplemente que traté de hablar y no podía. Entonces los vi murmurando. ¿Cómo murmuraban? Era como algo de... pero que yo no lo entendía, no podía hacer eso. Pues ellos no me vieron. Simplemente que arrancaron un ganchito de una mata que y se fueron. ¿Qué planta era, mamá? Era una planta que le dicen queso suizo. Queso suizo. Ok. ¿Cómo eran ellos, las figuras que tuviste ahí en tu casa? Pues eran con ojos profundos, negros, ojos achinados. ¿Pequeños o grandes? Grandes. Más o menos un poquito más de la estatura mía, menos de la estatura mía. ¿Qué estatura tendrían estas figuras? Más o menos como 4. ¿4 pies? 4 pies. ¿Y el físico que tenían, cómo era? El físico era redondito, como ovalado. De orejas no tenían orejas, sino que fotito. Piel pálida, no tenían ninguna clase de ropa. ¿Delgado, grueso? Delgado, bien flaquitito, con los deditos bien finititos. Muy cerca de la laguna de Cartagena ocurrieron dos de los casos más extraordinarios de los que encontramos en Puerto Rico. El caso de Andy Maldonado es uno de ellos. Yo conozco el caso de Andy Maldonado, por eso es que quise que tú tuvieses acceso a él. Lo que sucede aquí es que hay una situación bien delicada. Una persona en su familia tiene un grave problema de salud. Y estos seres, sin él saber cómo lo sabían, le ayudaron en ese problema y curaron a esta persona que era muy importante para él. ¿Okay? Eso es lo que ocurre, pero no quieren publicidad en el sentido de que no quieren de que las autoridades o alguien se vayan a interesar en esa persona y vaya a crear algún problema. ¿Entiendes? Sí, eso no, ¿sabe? Ya es bastante fuerte. Usted en febrero de 1991, si nos quiere narrar, viene por la carretera del Boquerón. Sí, de Boquerón hacia acá. ¿Y qué le sucede? O sea, yo estoy en un colmadito, ahí con unas amistades mías. Como ya era tarde y como me tengo que levantar bien temprano para ir a pescar todos los días, pues yo miro el reloj, yo estoy consciente que miro el reloj, que son las 10:30 de la noche. Pues me despido de los que estoy allí con ellos y me voy. De Boquerón aquí, lo más que yo me puedo echar son 10-12 minutos, lo más, ¿sabes? Porque como de noche no hay tráfico. Pues cuando vengo, está la noche oscura, no hay luna, vengo con la luz corta. Cuando cojo una semicurva, pues pongo la luz larga porque está oscuro. Al momento que pongo la luz larga, veo algo que cruza en la carretera. Pasó tan rápido y como no tengo la vista hacia allá, pues lo que vi fue lo que pasa, pero que no me fijé en lo que era. Cuando nuevo, lo que pasó después, sí lo vi bien. Era como un hombrecito, un muñequito de 3-4 pies de alto. No le vi pelo, sino los ojos grandes, como si tuviera gafas, pero cogía como cuando tiene las manos en los bolsillos, cogiendo con las manos pegadas al cuerpo, bien ligero, como agachadito, pero bien ligero. Cruzó del pasto a la derecha, hacia un edificio que están haciendo, que queda a la izquierda, con Querón. Entonces, de ahí, cuando razono, estoy arrancando arriba en la cuesta, arrancando de nuevo, temblando, sudando, con mucho miedo. Pero que no es lógico porque es una carretera cogida, que no tengo que parar ahí para nada. Sí, pero estoy arrancando arriba, como a 100 o 200 metros arriba, arrancando de nuevo. Cuando llego aquí, que le cuento a mi esposa, Cindy, me pasó algo. Algo pasó, no sé si fueron monos, no sé si fueron nenes, pero algo se me pasó por el medio. Cuando miramos el reloj, son las 11:15, o sea que está pasando casi, yo creo que como media hora. Perdida, no sé qué pasó, de ahí con miedo, temblor, náusea, un malestar terrible. Si pasó o no pasó, yo voy a dejarlo ahí. Al único que se lo dije fue a Mauri, no se lo dije a más nadie, yo me voy a punto, lo voy a dejar. Pero
en una noche yo me levanté peleando con ella. Cindy, pero mira, ya amaneció y no me levantaste. ¿Por qué no me levantaste? Pues yo me levanto cuando está amaneciendo para irme para pescar. Y cuando miro, está alumbrado, como que el sol está arriba. Yo me levanto a la milla para ir al baño y lavarme la boca e irme. Pero Cindy me dice, pero si yo me levanté ahora mismo a darle leche a la nena y son las 11:30, cuando miro, era la 1. Y la 1 de la mañana yo me pongo a mirar por la ventana, está todo alumbrado completito, se ve la casa, toda la casa, bueno, como de día. Y yo, mira, está alumbrado, pero que no me dio por mirar para arriba, nada, sino que miré, todito se veía todo alumbrado y nos acostamos. A los par de días, Cindy de nuevo ve que todo está de día, pero lo dejé pasar. Y la vecina, yo le estoy dando comida a los animales, al par de días, y me dice la vecina, oye, ¿tú viste lo que había anoche por aquí? Y yo, ¿qué? Muchacho, estaba todo esto alumbrado. Pues es verdad lo que está pasando. Entonces a la de atrás, a la muchacha, dice ella que había un foco que le pasó por todo atrás de la casa. Como si estuvieran alumbrando, pero dice ella que le alumbró, que le entraba así por la luz, por la endía, que se nos paró aquí encima y acá todo se quedó todo oscuro. De esto hace como 2 semanas. Por eso fue que yo me dice, pues deja, esto parece que va para largo. Por entonces fue cuando yo te llamé. Y yo dije, está pasando algo. Porque están como alumbrando, o sea, como si estuvieran chequeando. Quizá la experiencia que ha llamado más la atención de los investigadores de todo el mundo haya sido el caso de Amaury Rivera, un joven originario de Puerto Rico que pasó la mayor parte de su vida en Nueva York. Sin embargo, en los primeros meses de 1988, decidió regresar a vivir a su amada isla. Sin embargo, tuvo problemas al no encontrar un empleo firme. En la actualidad, es un hombre de escasos recursos. Al momento de su experiencia, era un camarero. Más tarde, se convertiría en vendedor ambulante. En la actualidad, realiza trabajos eventuales y escribe un libro titulado La Noche del Encuentro, donde narra su experiencia que ocurrió la madrugada del 9 de mayo de 1988, cerca del pueblo de Hormigueros. Amaury nunca imaginó que viviría una experiencia considerada verdaderamente extraordinaria, especialmente porque fue capaz de obtener algunas de las mejores fotografías que se hayan logrado en la historia de este fenómeno. Esto de noche se encontraba lleno de neblina. Y el mismo primo mío que me había advertido, que me había enseñado la ruta para llegar tanto para aplicar para el trabajo y para llegar a él, me había dicho que tuviera cuidado con los animales, las vacas, las cabras que se sueltan de la finca y se meten a la carretera y uno puede tener un accidente. Que esas son cosas que uno no toma en consideración cuando uno... yo guiaba en una ciudad afuera, en Nueva York. Entonces, pues, llega el momento que yo escucho por este lado, antes de ver cualquier cosa, yo escucho unos sonidos como si fuera, como yo pensé en ese momento que era como una cabra o algo, un animal cogiendo al lado del auto. Pero que así cuando de reojo veo que es una figurita pequeña y cuando miro para el lado era como si fuera un hombrecito chiquito. Entonces cuando yo vi ese hombrecito, como que me paniqué y paré. Entonces, en vez de en esos momentos, esto que yo te cuento pasó bien ligero. Yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Un enano o un niño a esta hora? O sea, todo eso yo lo pensé bien rápido. Cuando yo le vi la cara bien, que no era ninguna de esas dos cosas, que no era ni un enano, ni era un niño, pues yo me paniqué. Entonces, en vez de empujar el acelerador, lo que hice fue que pegué freno así de cantazo. Y cuando pegué freno, cuando voy a darle acelerador de nuevo, que miro acá, el cero, el hombrecito está parado en este lado, ahí. Entonces ahí yo de nuevo pensé rápido, esto todo fue en momentos, contándolo se tarda más. Yo dije, pero ¿y cómo pudo llegar de acá a acá tan ligero? Y cuando estoy pensando eso, escucho ruido de este lado y ahí fue cuando escucho así el sonido que abren la puerta.
Y cuando abrieron la puerta, pues ahí yo quedé. Al despertar, ¿cuál sería su sorpresa? Sobre él se encontraba balanceándose una gran ave. La describe como un gran platillo volador. Poco después llegaría un avión F-14 de la Marina de los Estados Unidos y lograría algunas de las mejores fotografías en la historia de este fenómeno. Luego, cuando yo vine a recuperar la conciencia, me encontraba en otro sitio, sentado dentro del carro. Ahí cuando yo me desperté, yo lo único que recuerdo era que empecé a llorar con mucha emoción, llorando sin tener ninguna explicación. Y en esos momentos, acabado de levantarme, yo de por sí no me acordaba del suceso de la otra carretera por donde empezó, donde me encontré con los chiquitos. Y yo sí sabía que no estaba en el mismo lugar, y cuando empecé y pude controlar los nervios y el llanto, me bajé del auto y en ese mismo momento pues, aparecieron 3 aviones militares, que hoy día yo sé, porque me lo han dicho, no porque yo lo sabía, de que esos aviones eran, después que estudiaron la fotografía, que le hicieron los close-up y los análisis, que eran Tomcats F-14, los que habían aparecido. Pues al yo escuchar el ruido en el cielo, pues yo alcé la vista y ahí fue cuando me pude percatar del objeto, del ovni. Entonces no hacía ningún ruido, ningún tipo de ruido, el ovni. Y los aviones, después de haberle pasado por el lado, regresaron y empezaron a darle vuelta al objeto. Entonces, en esos momentos, para mí, que fue que yo tomé la cámara de la gaveta del carro, como para después poder enseñar lo que yo había visto, pero a la misma, eso es lo que a mí me gusta pensar, que por eso fue que yo cogí la cámara. Pero sucede que cuando yo solamente oprimía el botón de la cámara, cada vez que yo escuchaba un ruido semejante al ruido el sonido que hace un reloj digital. Un beep. Como un beep, exacto. Entonces cuando yo escuchaba el beep, yo oprimía el botón. Entonces pues 2 de los aviones se alejaron del ovni, y solamente uno de esos aviones se acercó más y le dio varias vueltas como examinando el objeto. Cuando llegan esas fotografías finalmente a sus manos, ¿qué es lo que sucede a Amaury? Pues cuando llegaron esas fotografías, como le mencioné anteriormente, pues ahí fue donde yo me acordé de lo que había pasado, pero solamente me acordaba de lo que había sucedido con los pequeñitos esos cuando venía del trabajo, donde estaba la neblina y eso, y cuando desperté acá que tomé la foto. La parte entre medio, porque había una parte entre medio que yo no lograba, por más que intentaba, yo no lograba recordar lo que había sucedido, porque como te había dicho, acá era de noche todavía, no había amanecido aún. Sin embargo, cuando despierto acá ya había amanecido, ya había aclarecido. De acuerdo a su relato, Amaury fue conducido a un espacio cerrado donde pudo darse cuenta que además de su propio automóvil se encontraban otros vehículos. Más tarde, después de desmayarse por segunda ocasión, Amaury afirma que fue trasladado a un lugar donde encontró a unas 15 personas. Todos ellos de apariencia local. Algunos, dice Amaury, tenían ropa de dormir. Otros parecían haber salido de una fiesta y otros más aparentaban haber estado haciendo ejercicio.
Ahí conocieron a un sujeto de apariencia humana que se hacía llamar Amarón. El alienígena les presentó una proyección donde, supuestamente, se pudo observar una catástrofe de mayores dimensiones que ocurrirá en unos cuantos años. En esos momentos, Amaury no quiso decirnos qué era realmente lo que había visto. Sin embargo, meses después, escribiría su experiencia en un libro al que tituló La noche del encuentro. Por desgracia, se trata de un evento aterrador. Sí, porque ahora yo lo estoy contando aquí como si nada, es lo más tranquilo. Pero en el momento que sucedió y el año después de eso, yo me afecté mucho, los nervios, mi abuela en particular, mi familia, en casa somos muchos, y de noche no se podía dormir, que si me daban pesadillas, que si el corre-corre en mitad de noche. Y o sea, ahora yo pienso para atrás y yo digo, es increíble, pero que así sucedió. El caso de Amaury Rivera ha sido considerado auténtico. Las fotografías fueron analizadas en Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos, por Jim de la Tosso, un experto de la NASA que en sus ratos libres realiza análisis computarizados muy estrictos para determinar la validez de un caso. En esta ocasión, las fotografías de Amaury Rivera. Este es su reporte. Se examinaron 4 fotografías. Estas fueron amplificadas en un 600% para estudiar los bordes de los objetos y los valores de la luz sobre los mismos. En primer lugar, se pudo establecer que el único objeto en movimiento era el avión, al menos en las 4 fotografías estudiadas. Se utilizaron 256 grados de gris en el análisis y 16.2 millones de posibilidades de colores para poder observar radiaciones no visibles, fotografiadas a través de los lentes de la cámara y capturadas en la emulsión de la película, así como calor, radiofrecuencias, rayos X, radar y otras radiaciones electromagnéticas. Inclusive, a través de este tipo de análisis, es posible descubrir alteraciones en el ambiente que rodea el vórtex de los objetos. A través de las fotografías fue posible determinar que las primeras fueron tomadas al amanecer, poco antes de la salida del sol. Se observa una gran cantidad de vapor de agua en el ambiente que hace aparecer a las fotografías con el cielo gris, pero con los procedimientos especiales fue posible observar el azul del cielo, debido a que la cámara era una Instamatic con la velocidad y apertura del lente fijas, y debido a que el ovni y el avión aparecen en contraluz, se perdió color en las fotografías. En su análisis, Jim de la Tosso dice: encontramos muy difícil de ver cómo estas fotografías podrían ser consideradas falsas. No se encontraron evidencias de trucos o el uso de modelos. La conclusión del experto, como se expresa en su reporte, fue en favor de la legitimidad de las 4 fotografías observadas por el testigo. Fotografía número 1. Aparece un avión F-14 de la Marina y un gran disco. Ambas naves se encuentran a 10 grados de elevación sobre el horizonte. Poco antes del amanecer. Se observa una gran humedad y luces prendidas debajo de los objetos. El disco aparece a 500 metros de distancia, mientras que el avión aparece a unos 1500 metros de distancia. Una vuelta así le toma entre 5 y 7000 metros a un avión de estas características. Se encuentra volando a una muy baja velocidad debido a que las alas de vuelo lento se encuentran extendidas. Se encuentra realizando un vuelo muy peligroso, muy lento y muy bajo para este tipo de aviones. La superficie superior del disco es suave y refleja la luz rosada que se observa antes del amanecer, mientras que el árbol que aparece no refleja aún ninguno de los valores de este tipo de luz. Fotografía número 2. No se observa al avión en esta foto. El disco se observa a 20 grados sobre el horizonte. El objeto se encuentra más alejado del testigo. La hora es después de la salida del sol debido a que la vegetación presenta sombras largas.
El sol se encuentra detrás del fotógrafo y 5 grados a la derecha, por lo que se piensa que se encuentra orientado hacia el oeste. El análisis de los bordes del objeto nos indica que se trata de un objeto muy grande, de entre 15 y 35 metros de diámetro. La ausencia de una compresión de las líneas demuestra que el objeto se encontraba estacionado en el aire. Fotografía número 3. El disco y el avión F-14 son observados a 25 grados sobre el horizonte y el fotógrafo se encuentra de cara al oeste. La vegetación revela los rayos luminosos del sol y se observan sombras largas. El disco se encuentra tan bajo que el avión aparentemente aparece sobre él. El avión está tratando de ascender hacia el oeste. El disco y el avión aparecen sin detalles claros debido a que el cielo brillante detrás de ellos los opaca. Se puede deducir que el fotógrafo tuvo alguna dificultad para obtener esta fotografía. Observe la posición de las nubes detrás de la hierba. Fotografía número 4. El disco se encuentra muy bajo como para que el avión se le pueda aproximar aún más. Pero se observa con claridad cómo el piloto trataba de volar a la velocidad más baja que puede hacerlo en este tipo de avión supersónico. Se observa que pasó alrededor del objeto en varias ocasiones. El fotógrafo se encuentra de pie, dejándonos ver más árboles en la lejanía. Esta fotografía fue tomada de 3 a 5 minutos después que la anterior, debido a que la conformación de las nubes ha cambiado muy poco. El cielo presenta los mismos valores de color que la fotografía anterior. El análisis de los bordes demuestra que el avión ha realizado un movimiento hacia adelante y la izquierda, comparada al disco que aparece más cercano, lo que elimina la posibilidad de utilizar un modelo. Conclusiones. El tiempo del día es al amanecer. Se demuestra por las sombras, contrastes y las luces encendidas de las casas. 2. Las fotografías no son fotografías superimpuestas, lo cual se demuestra por el análisis de grano. 3. Se presentan 2 objetos volantes. Un avión que presenta un movimiento. Un disco metálico que presenta también movimiento. Amaury Rivera fue capaz de obtener una decena de fotografías del mismo momento. Desafortunadamente, solo 4 de ellas pudieron ser analizadas. Programas de investigación fue capaz de obtener en video la imagen de una más de las fotografías que se piensa fueron destruidas por razones desconocidas. Esta es la 5ª fotografía. Se puede observar al avión F-14 Tomcat realizando una maniobra muy peligrosa. Aparentemente trata de elevarse después de realizar un vuelo muy bajo y a una velocidad mínima. El avión muestra las alas especialmente dispuestas para volar a menos de 300 kilómetros por hora. Puerto Rico, sin duda, que se ha convertido en el punto de contacto más importante del ser humano con alienígenas. Los casos son frecuentes. Quizá miles de personas en esa isla han sido capaces ya de establecer comunicación con unos a los que la ciencia oficial no parece tener un verdadero interés. Solo es necesario ir a Puerto Rico y preguntarle al pueblo, preguntarle y recibir las respuestas. En prácticamente todos los casos que fueron presentados en esta investigación, sentimos la exposición de una verdad más allá de toda duda. Pensar que es falso es también pensar que todas las personas que fueron presentadas aquí, así como otros cientos de casos, quizá miles, son también falsos. El presidente George Bush nunca dio respuesta a la carta del alcalde del poblado de Adjuntas. El pueblo se quedó sin respuesta. Aún no se sabe nada sobre los 5 o 6 aviones de la Marina que han desaparecido en el área. Sin pretender asegurar qué ocurrirá, esta es la visión del futuro que le fue presentada a Amaury Rivera Toro por los alienígenas. Piense usted en las evidencias que se le han presentado. Si es necesario, vuelva a ver el programa y establezca una conclusión.
lo que aquí se ha presentado podría ser de gran importancia de ser aceptado oficialmente. El tiempo nos dará las respuestas. Las preguntas han sido abiertas. Se escuchaba un gran zumbido a lo lejos, como un trueno corrido. Todos lo vimos a la vez, alto en el cielo. Una piedra. Esta piedra se estaba derrumbando en pedazos mientras caía, pero su tamaño, en lugar de disminuir, aumentaba. En un momento el grupo, el guía y sus 2 acompañantes, nos dirigíamos hacia ese objeto que caía del cielo. Antes de supuestamente ascender desde esa cima en aquella montaña, escuché lo que me parecieron fueron gritos. Gente gritando. No las veía, pero las escuché. Algunas de las otras 14 personas que me acompañaban también empezaron a gritar. Era horrendo. Sentía que quería saltar de mi asiento, pero ¿saltar para dónde? Recuerdo haber querido cerrar los ojos. No podía. Tenía que ver. Esos gritos jamás los olvidaré. Tan espantosos que me llevaron al extremo que quería desgarrarme la ropa encima. Sentí ese impulso incontrolable, pero me detuve. Al acercarnos más a ese objeto, pude notar que se encontraba encendido en candela. Creí, de momento, que se trataba del sol, pero llegamos a una altura que quedamos sobre esta piedra. Ahora el sol quedaba sobre nuestras cabezas, mientras todos seguíamos el curso de este inmenso objeto desconocido. Desde este nuevo ángulo, le pudimos observar para nuestro mayor asombro que tenía una cola de fuego enorme. Estaba compuesta de candela y de pedazos que desprendían de la piedra gigante. La cola era de un color de lava volcánica viva. Me llevé las manos a los oídos y empecé a gritar a todo pulmón, ¡no! El ruido del trueno aumentó más aún, hasta pensar que me estallarían los tímpanos. En verdad, no tengo con qué comparar qué sonido hacía esta isla piedra al caer. Llegó hasta el punto que ni mis propios gritos pude escuchar. Me encontré al borde de desmayar. Creo que en esos momentos perdí la razón. Por eso les digo que cuando estuve loco, deben creerme. Aparentemente caíamos juntos con esta isla piedra. La sensación de caer era terrible. Ya había dejado de gritar y solo observé estupefacto a los demás eventos desenvolverse. De momento nos detuvimos suspendidos en el aire. Al mirar entre nuestros pies hacia abajo, observamos a la gran piedra caer hasta que impactó contra el océano, cerca de las costas al oeste de Puerto Rico. Causó una explosión, como si hubiera estallado una bomba. El impacto causó que una gran bola compuesta de vapor, agua y humo llegara hasta donde nos encontrábamos suspendidos. Pensé que nos mojaría, pero esto era imposible. La isla de Puerto Rico se estremeció. Nos colocamos todos, después de habernos deslizado y bajado un poco más cerca a la costa. Los gritos de las personas allá abajo se escuchaban de nuevo, y cada vez que la isla se sacudía, sus árboles y palmitas vibraban. El sol aún brillaba como si estuviera ajeno a todo el caos. La bola de vapor se transformó en lluvia y rociaba toda el área. Ahora escuchábamos el sonido parecido al de truenos, pero esta vez causados por actividad sísmica. Una de las señoras que se encontraba junto a nosotros no pudo mirar todo esto que observábamos y se desmayó. Se deslizó de su asiento y pensé que caería hacia el desastre. No fue así. Cayó sobre el piso, invisible del salón donde nos mostraban las proyecciones. Entonces, algo inmenso me llamó la atención. Se había levantado una pared. Una ola gigantesca, amenazante y mortal. Esta muralla devastadora seguía aumentando en tamaño a medida en que se iba retirando el mar. Al retirarse el mar, dejó al descubierto paisaje nunca visto al aire libre. Cayos, plantas y toda especie de vida marina quedaron expuestos al sol directo. Valles y colinas submarinas pudimos ver, igualmente grandes precipicios acuáticos. Lo que me imagino serían peces saltaban sobre la superficie expuesta por la retirada del océano. La muralla crecía, sólida y abrumadora. Pensé en mi familia y amigos. Luego pensé que se trataba solo de unas imágenes hábilmente proyectadas. Escuché la isla estremecerse de nuevo y con esto los gritos de horror de la población puertorriqueña.
Cuando el mar se había retirado unos kilómetros de la costa, la muralla se puso en marcha hacia la isla. Ya me imaginaba de antemano lo que ocurriría a continuación. Quería implorarle al humano guía que por favor detuviera las imágenes. Miré por un momento hacia él y sus dos acompañantes. Sentí odio. El humano ajeno, tan pasivo mientras todo ocurría, seguro de sí mismo, tan intocable, no quería mirar a los eventos a mi alrededor. Pero tampoco podía dejar de hacerlo. La gran pared avanzaba hacia tierra firme. Logró llegar hasta las costas, pero ahí no se detuvo, sino que prosiguió tierra adentro. Parecía arroparlo todo. Los gritos histéricos de miles fueron ahogados. En cuestión de segundos, todo quedó en un silencio plasmado. La ola gigante rompió en algún lugar fuera del alcance de nuestras vistas. Cubrió todo, hasta las montañas. Descendimos el grupo y el guía hasta poder apreciar mejor el área. El mar estaba lleno de escombros y toda clase de basura. Vimos cientos de casas destruidas, desmanteladas, sus pedazos de madera flotando por doquier. Palmas y árboles habían sido arrancados de sus raíces, como arrancar arbolitos de un semillero. Lo que me pareció ser un islote resultó ser una de las montañas más altas de esta área. Todo lo demás boyaba en las aguas negras llenas de personas ahogadas junto a 1 millar de animales. Lo extraño es que todo esto ocurrió a la luz del día. El sol aún brillaba como antes del desastre, como si nada hubiera pasado. Las personas junto a mí y yo llorábamos incontroladamente. La señora que se había desmayado se encontraba consciente. Este dolor emocional fue muy fuerte. Le daba a uno ganas de dejar de existir. El guía trataba de consolarnos, diciéndonos que esto no ocurría en estos momentos. Nos volvió a recalcar que se trataba de imágenes proyectadas. Mis pensamientos se encontraban erráticos. Las imágenes mentales salían y entraban a mi mente. Mi sistema nervioso lo sentía a punto de quebrantarse. En mi mente veía imágenes feas, horribles, relacionadas al bienestar de mis familiares. Pensé que algunas de las miles de personas ahogadas podrían ser ellos. Nuestros asientos giraron lentamente para que observáramos a nuestro alrededor todo el horror. El desperdicio en el mar era tremendo. No vi más aves y la única vida humana éramos nosotros. En octubre de 1992, Amaury Rivera visitó México. Habló sobre algunas de sus últimas experiencias. Hasta el momento, su única evidencia son las fotografías, además del hecho que asegura que 8 personas más de las que sufrieron la misma experiencia se encuentran en contacto. Amaury también asegura que mantienen comunicación con los alienígenas. ¿Usted qué piensa?